Duerme con la historia completa de Ricardo Corazón de León, el rey que aterrorizó Europa. Hubo un rey cuyo nombre era suficiente para provocar temor incluso antes de que su ejército llegara. No gobernó con diplomacia, no reinó desde el trono, reinó desde el campo de batalla. Mientras otros monarcas construían reinos con leyes y pactos, Ricardo Corazón de León construyó su poder con acero, fe y sangre. Esta noche no escucharás solo la historia de un rey, entrarás en la mente de un guerrero que convirtió Europa en su campo de guerra. En la Edad Media el poder tenía un rostro claro, el del rey guerrero. Un soberano no era recordado por su capacidad de gobernar, sino por su habilidad para vencer. En ese mundo brutal, dominado por cruzadas, traiciones y conquistas, surgió una figura que encarnó el ideal más temido de su tiempo. Ricardo I de Inglaterra, conocido como Corazón de León, no fue un rey común. Fue un símbolo viviente de la Guerra Santa, de la ambición imperial y del liderazgo absoluto. Pasó más tiempo luchando fuera de su reino que gobernándolo. Y aún así, su nombre se convirtió en leyenda. Esta es la historia de un hombre que casi no pisó Inglaterra, pero hizo temblar a Europa entera. Una historia donde la corona pesa menos que la espada, y donde el poder se mide en batallas, no, en palabras. Relájate, apaga la luz, y duerme con la historia completa de Ricardo Corazón de León. Ricardo nació el 8 de septiembre de 1157 en el Palacio de Beaumont, en Oxford. Fue el tercer hijo de Enrique II de Inglaterra y Leonor de Aquitania, una de las mujeres más poderosas e influyentes de la Edad Media, desde su primer aliento. Ricardo estuvo destinado a heredar no solo un trono, sino un imperio fragmentado, competitivo y peligroso. Su madre, Leonor, había sido reina de Francia antes de casarse con Enrique, y su matrimonio unió vastos territorios que se extendían desde Escocia hasta los Pirineos. Pero esta unión no trajo paz. Trajo conflicto, rivalidad y traición constante. El imperio Plantagenet era una red inestable de ducados, condados y reinos que dependían más de la fuerza que de la lealtad. Ricardo creció en este ambiente. No conoció la infancia protegida de los príncipes de cuento, conoció la política brutal, las alianzas rotas y las guerras dinásticas. Su padre era un hombre implacable, obsesionado con consolidar su poder. Su madre era igualmente ambiciosa, pero más sofisticada, más culta y profundamente involucrada en las intrigas de la corte. Entre ambos, Ricardo aprendió que el poder no se heredaba por derecho divino. Se conquistaba, se defendía y se mantenía con violencia. Desde niño fue educado en las artes de la guerra, la equitation, el manejo de la espada y la estrategia militar. Pero también recibió una educación cortesana refinada. Hablaba francés, latín y occitano. Conocía la poesía trovadoresca, la música y la retórica. Era un guerrero, sí, pero también un hombre culto, consciente del peso simbólico de su figura. Y eso lo hacía aún más peligroso. A los 11 años, Ricardo fue investido como duque de Aquitania, el vasto territorio heredado de su madre. Aquitania no era simplemente una región, era un símbolo de independencia, riqueza y cultura. Allí, Ricardo comenzó a forjar su identidad como líder, pero también comenzó a comprender la fragilidad del poder. Aquitania era difícil de gobernar. Sus nobles eran rebeldes, orgullosos y poco dispuestos a obedecer a un niño, incluso si ese niño llevaba sangre real. Ricardo enfrentó su primera gran prueba a los 16 años, cuando los varones de Aquitania se levantaron contra él. No pidió ayuda a su padre, no negoció. Reunió un ejército y aplastó la rebelión con una brutalidad que sorprendió incluso a los guerreros más experimentados. Quemó castillos, ejecutó a los líderes de la revuelta y dejó claro que su juventud no era debilidad. Fue en esa campaña donde ganó su apodo a Corazón de León, no porque fuera noble o compasivo, sino porque peleaba como si no tuviera miedo a la muerte. Entraba en batalla al frente de sus hombres, sin armadura completa, sin escudarse tras sus generales. Quería que lo vieran. Quería que supieran que su rey no temía sangrar. Este comportamiento no era solo valor, era teatro. Ricardo entendía que el miedo es una herramienta política tan poderosa como el ejército. Si tus enemigos creen que eres invencible, muchos preferirán someterse antes que enfrentarte. Y Ricardo cultivó esa imagen con cada victoria, con cada acto de violencia calculada, con cada gesto público de fuerza. Pero mientras Ricardo consolidaba su poder en Aquitania, su familia se desmoronaba. Enrique II tenía 4 hijos legítimos. Enrique el Joven, Ricardo, Godofredo y Juanan, cada uno ambicionaba el trono. Cada uno desconfiaba del otro. Y su madre, Leonor, alimentaba esas rivalidades. Leonor odiaba a su esposo. Enrique la había humillado públicamente al tomar amantes, especialmente a Rosamunda Clifford, a quien convirtió en su favorita. Leonor no podía perdonar esa afrenta, y decidió vengarse usando a sus propios hijos. En 1173, Leonor convenció a Ricardo, Enrique el Joven y Godofredo de rebelarse contra su padre. Fue una de las guerras civiles más sangrientas de la historia inglesa. Padre contra hijos, hermanos aliados temporalmente,
pero listos para traicionarse en cualquier momento. Ricardo luchó con ferocidad, no porque odiara a su padre, sino porque quería demostrar que era digno del trono. La rebelión fracasó. Enrique II sofocó el levantamiento y capturó a Leonor, encerrándola durante 16 años. Pero perdonó a sus hijos. No por amor, por necesidad. Un rey sin herederos es un reino sin futuro. Ricardo regresó a Aquitania, pero la relación con su padre quedó rota para siempre. A partir de ese momento, Ricardo supo que nunca podría confiar completamente en nadie, ni siquiera en su propia sangre. Esta lección lo acompañaría toda su vida y definiría cada una de sus decisiones. Durante los años siguientes, Ricardo se convirtió en el guerrero más temido del imperio Plantagenet. Luchó constantemente contra los varones rebeldes de Aquitania, contra los condes de Toulouse, contra los nobles franceses que disputaban las fronteras. Cada campaña era una lección de brutalidad eficiente. Ricardo no buscaba solo vencer, buscaba aterrorizar. Usaba tácticas que otros consideraban excesivas. Quemaba cosechas para debilitar económicamente a sus enemigos. Ejecutaba prisioneros para enviar mensajes claros. Sitiaba castillos hasta que sus defensores se rendían por hambre o desesperación. Y cuando finalmente entraba en una fortaleza conquistada, no mostraba misericordia. Saqueaba, destruía y dejaba ruinas como advertencia. Pero también sabía cuándo detenerse. Ricardo entendía que la violencia sin control genera más enemigos de los que elimina. Después de una victoria aplastante, a menudo ofrecía términos de paz razonables a los sobrevivientes. Esto creaba una dinámica psicológica poderosa. Sus enemigos sabían que resistir significaba destrucción total, pero rendirse podía traer clemencia. Era el equilibrio perfecto entre miedo y esperanza, y funcionaba. Durante toda la década de 1180, Ricardo consolidó su dominio sobre Aquitania. Su reputación creció más allá de sus territorios. En toda Europa se hablaba del príncipe guerrero que nunca perdía, que luchaba como un demonio y gobernaba como un tirano ilustrado. Pero Ricardo no estaba satisfecho. Aquitania era solo el comienzo. Quería más, quería gloria eterna. Y pronto, una oportunidad llegaría desde el otro extremo del mundo conocido. En octubre de 1187, llegaron noticias que sacudieron toda la cristiandad. Jerusalén había caído. Saladino, el sultán de Egipto y Siria, había derrotado al ejército cruzado en la batalla de Hatín y reconquistado la ciudad santa. Para los cristianos de Europa, esto fue un desastre apocalíptico. Jerusalén no era solo una ciudad, era el centro espiritual del mundo cristiano, el lugar donde Cristo había sido crucificado y resucitado. Perderla significaba un fracaso moral, religioso y político de dimensiones incalculables. El Papa Gregorio VIII declaró inmediatamente una nueva cruzada, la Tercera Cruzada, y esta vez no sería liderada por varones menores o caballeros aventureros, sería liderada por reyes. El emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Federico Barbarolla, respondió primero, luego el rey de Francia, Filipe Augusto, y finalmente Ricardo Corazón de León. Para Ricardo, la cruzada no era solo una misión religiosa, era la oportunidad de su vida. Una guerra santa le permitiría demostrar su valor ante Dios y ante los hombres, le daría prestigio internacional y lo liberaría de las intrigas mezquinas de la política europea. Ricardo vio en la cruzada lo que siempre había buscado, una causa que justificara su sed de guerra, un enemigo digno de su talento y una oportunidad de convertirse en leyenda. Pero antes de partir hacia Tierra Santa, tenía que resolver un problema. Su padre aún vivía. Enrique II estaba enfermo, debilitado y rodeado de enemigos. Sus hijos mayores habían muerto. Enrique el joven falleció en 1183. Godofredo murió en 1186. Solo quedaban Ricardo y Juan, el hijo menor, el favorito de Enrique. El rey sabía que su imperio se desmoronaba. Los nobles franceses presionaban en las fronteras. Felipe Augusto, el joven y astuto rey de Francia, buscaba cualquier oportunidad para debilitar a los Plantagenet, y Ricardo, impaciente, exigía que su padre lo nombrara heredero oficial, pero Enrique dudaba. Temía que Ricardo fuera demasiado ambicioso, demasiado violento, demasiado independiente. Prefería a Juan, más joven, más maleable, así que retrasó la decisión. Esto enfureció a Ricardo. En 1189 Ricardo hizo lo impensable, se alió con Felipe Augusto, el enemigo ancestral de su familia, y declaró la guerra a su propio padre. Fue una traición brutal, calculada y devastadora. Ricardo y Felipe invadieron los territorios de Enrique, conquistando castillos y ciudades con velocidad aterradora. Enrique, ya viejo y enfermo, no pudo resistir. Huyó de castillo en castillo, perseguido por su propio hijo. Finalmente, en julio de 1189, Enrique se rindió, aceptó todas las demandas de Ricardo, reconoció a Ricardo como su heredero, y días después, murió. Cuentan que en sus últimos momentos, Enrique pidió ver la lista de traidores que lo habían abandonado. Cuando vio el nombre de Juan, su hijo favorito, también en la lista, su corazón se rompió. Murió susurrando: aunque todo sea como sea, Ricardo había ganado,
pero a un precio terrible. El 6 de julio de 1189, Ricardo fue coronado rey de Inglaterra en la abadía de Westminster. Tenía 31 años. Era alto, fuerte, de cabello rubio rojizo y ojos penetrantes. Su presencia física era imponente, pero más allá de su apariencia, lo que realmente impresionaba era su aura de autoridad absoluta. Ricardo no pidió lealtad. No buscaba ser amado, buscaba ser temido y respetado. Su coronación fue un espectáculo de poder, pero también un presagio de lo que vendría, porque Ricardo no tenía ningún interés en gobernar Inglaterra. Para él, Inglaterra era solo una fuente de dinero y soldados. Lo que realmente le importaba era la cruzada. Inmediatamente después de su coronación, Ricardo comenzó a recaudar fondos, vendió títulos, tierras, cargos públicos, aumentó impuestos, confiscó propiedades de judíos y nobles sospechosos de deslealtad. Llegó a declarar que vendería Londres si encontrara un comprador. No era una broma, Ricardo necesitaba oro. Mucho oro, porque su ambición no tenía límites. Quería reunir el ejército más grande, mejor equipado y más temido que jamás hubiera marchado hacia Tierra Santa y en menos de un año, lo logró. En 1190, Ricardo partió hacia la cruzada. Dejó Inglaterra bajo el control de regentes y ministros. No volvería a pisar suelo inglés durante casi 4 años, y cuando finalmente regresara sería como un fantasma, un extraño en su propio reino. La tercera cruzada comenzó con gran pompa, pero pronto se convirtió en una pesadilla logística. Ricardo viajó por mar, llevando una flota inmensa cargada de soldados, provisiones y máquinas de asedio. Su ruta lo llevó primero a Sicilia, donde se detuvo durante meses. Sicilia estaba gobernada por Tancredo, quien había usurpado el trono tras la muerte del rey Guillermo II, esposo de Juana Germana de Ricardo. Ricardo exigió que Tancredo devolviera la dote de Juana y le pagara compensación. Tancredo se negó. Ricardo no perdió tiempo. Conquistó Mesina en menos de una semana. Saqueó la ciudad, humilló a Tancredo y obligó al rey siciliano a pagar una fortuna. Fue un acto brutal, innecesario y profundamente revelador. Ricardo no estaba en cruzada para salvar almas. Estaba allí para demostrar poder, para recordar a Europa que él era el guerrero supremo de su tiempo. Pero mientras Ricardo se entretenía en Sicilia, algo aún más significativo ocurrió. Conoció a Berengaria de Navarra, la mujer que se convertiría en su esposa. El matrimonio fue arreglado por Leonor, su madre, quien viajó personalmente a Sicilia para entregársela. Ricardo aceptó, pero nunca mostró afecto real por Berengaria. Pasó más tiempo en el campo de batalla que con ella. Nunca tuvieron hijos, y muchos historiadores han especulado sobre la verdadera naturaleza de la sexualidad de Ricardo. Pero en la Edad Media lo que importaba no era el amor, era la alianza política, y ese matrimonio aseguró el apoyo de Navarra. Eso era suficiente. Después de Sicilia, Ricardo zarpó hacia Tierra Santa, pero el destino tenía otros planes. Una tormenta dispersó su flota. Varios barcos naufragaron en Chipre, una isla controlada por Isaac Comneno, un gobernante bizantino independiente. Isaac capturó a los sobrevivientes y se negó a liberarlos. Exigió rescate. Otro rey habría negociado. Ricardo invadió. En menos de un mes, conquistó toda la isla. Derrotó a Isaac, lo capturó y lo encadenó con cadenas de plata, porque había prometido no ponerle hierro. Fue una victoria brutal, rápida y completamente inesperada. Chipre se convirtió en una base estratégica crucial para los cruzados. Proveía alimentos, agua y refugio. Pero más importante aún, demostró algo fundamental sobre Ricardo: su capacidad de improvisar, de convertir un obstáculo en una ventaja, de usar la violencia con precisión quirúrgica. Chipre no estaba en sus planes, pero una vez que tuvo la oportunidad la tomó y transformó un accidente en una conquista legendaria. Finalmente, en junio de 1191, Ricardo llegó a Tierra Santa. Desembarcó en Acre, una ciudad costera sitiada por los cruzados desde hacía 2 años. El asedio de Acre era un infierno. Miles de soldados cristianos morían de hambre, enfermedad y combate constante. Los musulmanes defendían la ciudad con ferocidad, y los cruzados, desorganizados y desmoralizados, estaban al borde del colapso. Pero cuando Ricardo llegó, todo cambió. Ricardo no llegó como un observador. Llegó como un comandante. Inmediatamente tomó el control del asedio, reorganizó las fuerzas, construyó máquinas de asedio más grandes y lanzó asaltos coordinados. Su presencia revitalizó al ejército cruzado. Los soldados, que habían perdido la esperanza, ahora creían que la victoria era posible. Pero Ricardo también trajo algo más en rivalidad. Felipe Augusto, el rey de Francia, ya estaba en Acre y entre Ricardo y Felipe existía una relación complicada. Habían sido aliados contra Enrique II. Pero ahora, como reyes, eran rivales. Felipe era astuto, calculador, diplomático. Ricardo era directo, violento, carismático. Felipe envidiaba el prestigio de Ricardo. Ricardo despreciaba la cautela de Felipe. Esta tensión definió toda la cruzada. Ambos querían ser el héroe de la cristiandad,
pero solo uno podía hacerlo. Después de semanas de bombardeo constante, las murallas de Acre comenzaron a ceder. Los defensores musulmanes, agotados y sin esperanza de refuerzos, se rindieron. Acre cayó en julio de 1191. Fue una victoria enorme, pero también marcó el inicio de una de las atrocidades más oscuras de Ricardo. Según los términos de la rendición, Saladino debía pagar un rescate por los prisioneros musulmanes, pero Saladino retrasó el pago. Ricardo, impaciente y furioso, ordenó la ejecución de casi 3000 prisioneros. Hombres, mujeres y niños fueron decapitados frente a las murallas de Acre, a plena vista del ejército de Saladino. Fue un acto de terror calculado. Ricardo quería enviar un mensaje: no habría negociación, no habría piedad, solo victoria absoluta. La masacre de Acre escandalizó incluso a los cruzados. Pero Ricardo no mostró remordimiento. Para él, la guerra no era un juego de caballeros. Era una cuestión de supervivencia y dominio. Y si la brutalidad aceleraba la victoria, entonces la brutalidad era necesaria. Poco después, Felipe Augusto abandonó la cruzada. Oficialmente, alegó enfermedad. Pero la verdad era más simple. No podía soportar estar a la sombra de Ricardo. Regresó a Francia, dejando a Ricardo como el único líder de la cruzada. Ahora, Ricardo estaba solo. Y eso era exactamente lo que quería. Sin Felipe, no había nadie que cuestionara su autoridad. Sin rival, Ricardo podía escribir su propia leyenda, y eso hizo. Durante los meses siguientes, Ricardo lideró una campaña militar brillante. Marchó hacia el sur a lo largo de la costa, enfrentando constantes emboscadas de las fuerzas de Saladino. La marcha fue agotadora. El calor del desierto mataba más soldados que el enemigo, pero Ricardo mantuvo a su ejército disciplinado, organizado y motivado. En septiembre de 1191 ocurrió la batalla de Arsif, uno de los enfrentamientos más importantes de la cruzada. Saladino atacó con toda su fuerza, esperando destruir al ejército cruzado en campo abierto. Pero Ricardo mantuvo la formación, resistió las cargas de caballería musulmana, y en el momento preciso, lanzó un contraataque devastador. La caballería pesada de Ricardo destrozó las líneas musulmanas. Saladino, por primera vez en años, fue derrotado en batalla abierta. Fue una victoria táctica brillante y consolidó la reputación de Ricardo como uno de los mejores comandantes militares de su tiempo. Después de Arsif, Ricardo avanzó hacia Jaffa y la reconquistó. Luego marchó hacia Jerusalén. Jerusalén era el objetivo final de la cruzada. Recuperarla significaría el triunfo absoluto de la cristiandad. Pero Ricardo enfrentaba un dilema estratégico. Jerusalén estaba tierra adentro, rodeada de desierto, difícil de abastecer. Incluso si la conquistaba, sería casi imposible mantenerla sin un flujo constante de refuerzos y provisiones. Saladino lo sabía y preparó una defensa formidable. Ricardo llegó a las afueras de Jerusalén 2 veces. 2 veces estuvo a punto de atacar, y 2 veces se retiró. No por miedo, van por cálculo. Ricardo entendía que conquistar Jerusalén solo para perderla meses después sería una humillación mayor que no intentarlo. Así que tomó una decisión que muchos no comprendieron. Negoció. En septiembre de 1192, Ricardo y Saladino firmaron el Tratado de Jaffa. Jerusalén permanecería bajo control musulmán, pero los peregrinos cristianos tendrían acceso libre a la ciudad santa. Los cruzados mantendrían el control de la costa, y ambos bandos acordaron una tregua de 3 años. Fue una paz imperfecta, pero era lo mejor que Ricardo podía lograr. Para muchos cruzados fue una traición. Habían venido a recuperar Jerusalén, no a firmar tratado, pero Ricardo no se disculpó. Había logrado lo que ningún otro líder cruzado pudo: una tregua honorable con Saladino. Y aunque no recuperó Jerusalén, su reputación como guerrero quedó intacta. Ricardo y Saladino nunca se encontraron cara a cara, pero se respetaron mutuamente. Intercambiaron regalos, mensajes de cortesía y, según algunas crónicas, incluso gestos de admiración. Saladino envió médicos cuando Ricardo cayó enfermo. Ricardo envió halcones y caballos. Esta relación era extraña para su tiempo. Eran enemigos mortales, pero también eran 2 hombres que entendían el peso del liderazgo, el costo de la guerra y el valor del honor. En octubre de 1192, Ricardo abandonó Tierra Santa. Nunca volvería. Dejó atrás un reino cruzado estabilizado, pero no triunfante. Dejó atrás una leyenda que crecería con los años, pero también dejó algo más: en la sensación de que había dado todo lo que podía dar, que había luchado hasta el límite de lo posible, y que, a pesar de no recuperar Jerusalén, había demostrado ser el guerrero más grande de su generación. Ricardo zarpó de regreso a Europa, pero su viaje de regreso sería más peligroso que cualquier batalla que hubiera enfrentado en Tierra Santa, porque en Europa sus enemigos lo esperaban, y esta vez no llevaría ejército. Ricardo decidió viajar por tierra a través de Europa para regresar a Inglaterra. Fue una decisión extraña, casi suicida. Europa estaba llena de enemigos. Felipe Augusto, que había regresado antes, ya estaba conspirando contra Leopoldo de Austria,
a quien Ricardo había insultado en Acre, buscaba venganza, y el Sacro Imperio Romano, bajo el mando de Enrique VI, no tenía razón alguna para ayudarlo. Pero Ricardo, confiado o desesperado, creyó que podía atravesar Europa en secreto. Se disfrazó de peregrino, viajando con un pequeño grupo de acompañantes. Durante semanas logró pasar desapercibido, pero en diciembre de 1192, cerca de Viena, fue reconocido y capturado por las fuerzas de Leopoldo de Austria. Leopoldo lo arrestó y lo entregó al emperador Enrique VI en Ricardo. El rey que había aterrorizado a Europa, ahora era un prisionero. Fue encerrado en el castillo en Austria, y luego trasladado a diferentes fortalezas en Alemania. Su captura fue ilegal según las leyes de la Iglesia. Un cruzado que regresaba de Tierra Santa debía estar bajo protección papal, pero nadie defendió a Ricardo. El Papa protestó débilmente, pero no hizo nada concreto. Ricardo estaba solo, más solo de lo que jamás había estado, y mientras permanecía cautivo, su reino se desmoronaba. Mientras Ricardo estaba prisionero, su hermano Juan vio una oportunidad. Juan siempre había vivido a la sombra de Ricardo. Siempre había sido el hermano menor, el menos querido, el menos respetado. Pero ahora, con Ricardo desaparecido, Juan podía reclamar el trono. Juan se alió con Felipe Augusto de Francia. Juntos conspiraron para mantener a Ricardo prisionero el mayor tiempo posible. Felipe incluso envió mensajes al emperador Enrique VI, ofreciendo dinero si mantenía a Ricardo encerrado. Juan comenzó a actuar como rey de facto de Inglaterra, confiscó tierras, nombró aliados en puestos clave y preparó el terreno para su coronación oficial. Parecía que Ricardo había sido olvidado. Pero Inglaterra no olvidó. Los súbditos de Ricardo, especialmente su madre Leonor, lucharon ferozmente por su liberación. Leonor, a pesar de tener casi 70 años, viajó por toda Europa, negociando, presionando y recaudando el enorme rescate que Enrique VI exigía. El rescate era astronómico en 150.000 marcos de plata, una suma equivalente a casi 3 veces los ingresos anuales de Inglaterra. Para reunirlo, se aumentaron impuestos, se confiscaron propiedades, se derritieron objetos de oro y plata de las iglesias. El pueblo inglés pagó un precio brutal, pero lo hizo, porque a pesar de todo, Ricardo seguía siendo su rey. Y en febrero de 1194, después de 15 meses de cautiverio, Ricardo fue liberado. Ricardo regresó a Inglaterra en marzo de 1194. Fue recibido como un héroe, pero también como un extraño. Había pasado casi toda su vida fuera de Inglaterra, y ahora, después de años de ausencia, volvía a un reino que apenas conocía. Su primera acción fue perdonar a Juan, no por amor fraternal, sino porque ejecutar a su propio hermano habría sido políticamente desastroso. Juan se arrodilló ante Ricardo, lloró y pidió perdón. Ricardo lo levantó y dijo: no tengas miedo. Eres mi hermano, y solo un niño. Fue un gesto de desprecio disfrazado de misericordia. Ricardo sabía que Juan era débil, cobarde y manipulable. No representaba una amenaza real. Pero Felipe Augusto Felipe había usado la ausencia de Ricardo para invadir territorios Plantagenet en Francia. Había conquistado castillos, comprado lealtades y debilitado seriamente el imperio de Ricardo. Ahora, Ricardo tenía que recuperar lo que había perdido, y eso significaba guerra. Ricardo pasó solo unos meses en Inglaterra. Luego cruzó el canal y se lanzó a una campaña militar brutal contra Felipe. Durante los siguientes 5 años, Ricardo luchó constantemente. Reconquistó castillos, derrotó ejércitos franceses y reconstruyó las defensas de sus territorios. Fue una guerra de desgaste, costosa y sangrienta. Pero Ricardo no conocía otra forma de gobernar. Para él, el trono se mantenía con la espada, y mientras pudiera levantar esa espada nadie se la quitaría. En 1198, Ricardo construyó Galliard, una fortaleza en Normandía diseñada para ser inexpugnable. La llamó su hija hermosa. Era una obra maestra de ingeniería militar, con múltiples murallas, torres innovadoras y un diseño que anticipaba los avances arquitectónicos de siglos posteriores. Ricardo supervisó personalmente cada detalle de su construcción. Galliard no era solo una fortaleza, era una declaración de intenciones, un símbolo de que Ricardo no se rendiría nunca, que defendería sus tierras hasta el último aliento. Pero mientras Ricardo construía castillos y luchaba batallas, algo estaba cambiando. Estaba envejeciendo. Tenía más de 40 años. Su cuerpo, destrozado por décadas de guerra, comenzaba a fallar. Las heridas acumuladas le causaban dolor constante. Pero Ricardo no se detenía. No podía, porque detenerse significaba admitir debilidad. Y la debilidad era muerte. En marzo de 1199, Ricardo recibió noticias de que un campesino había encontrado un tesoro en la región de Limousin. Ricardo reclamó el tesoro como propiedad de la corona. El señor local, Aymar de Limoges, se negó a entregarlo. Fue una disputa menor e insignificante, pero Ricardo, siempre orgulloso, siempre dispuesto a demostrar su autoridad, decidió castigar personalmente a Aymar,
Han reunió un pequeño ejército y sitió el castillo de Che, Lustabrol. Fue un asedio rutinario, nada que Ricardo no hubiera hecho 100 veces antes. Pero esta vez algo salió mal. Era el atardecer del 26 de marzo de 1199. Ricardo inspeccionaba las defensas del castillo, caminando cerca de las murallas con poca armadura. Confiaba en su experiencia, en su instinto, en su suerte legendaria. Un defensor solitario, un ballestero llamado Bertrand de Gordon, disparó desde las murallas. La flecha atravesó el aire y golpeó a Ricardo en el hombro izquierdo. No un disparo mortal. Pero Ricardo intentó extraer la flecha él mismo, y en el proceso la punta se rompió, quedando incrustada en su carne. Un cirujano intentó extraerla, pero lo hizo mal. La herida se infectó en pocos días. La infección se propagó. Ricardo desarrolló gangrena. El dolor era insoportable. Pero incluso en agonía, Ricardo mantuvo su orgullo, ordenó que el castillo fuera conquistado, y cuando finalmente cayó, perdonó a Bertrand de Gordon. Según algunas crónicas, Ricardo le dijo: has matado a mi padre y a mi hermano, y ahora me has matado a mí, Anne, pero yo te perdono. Vive en paz, Anne. Fue un último gesto de magnanimidad, o quizás de indiferencia, porque Ricardo sabía que ya estaba muerto. Solo era cuestión de tiempo. El 6 de abril de 1199, Ricardo murió. Tenía 41 años. Había reinado durante 10 años, pero había pasado solo 6 meses en Inglaterra. El resto lo había dedicado a la guerra. Antes de morir, Ricardo nombró a Juan como su sucesor, no porque lo considerara digno, sino porque no había otra opción. Su único hijo ilegítimo, Philippe de Cognac, no tenía legitimidad, y Arturo de Bretaña, su sobrino, era demasiado joven y estaba bajo influencia francesa. Juan era la peor opción, pero era la única. El cuerpo de Ricardo fue embalsamado y dividido en 3 partes, según la costumbre medieval. Su corazón fue enterrado en Rouen, en Normandía, sus entrañas en Che, Luz, donde murió, y su cuerpo en la abadía de Fontevraud junto a su padre y su madre Leonor. Fue un funeral digno de un rey, pero también simbólico de la fragmentación de su vida. Ricardo nunca perteneció completamente a ningún lugar. Fue inglés por nacimiento, francés por cultura, cruzado por ambición, vivió en constante movimiento, en constante conflicto, en constante búsqueda de gloria, y cuando murió, su imperio comenzó a desmoronarse. Juan, débil e incompetente, perdió la mayoría de los territorios franceses en menos de 5 años. El imperio Plantagenet, que Enrique II había construido y Ricardo había defendido, se redujo a Inglaterra y partes de Aquitania. Y la leyenda de Ricardo comenzó a crecer, porque en la muerte, Ricardo se convirtió en lo que siempre quiso ser, en inmortal. La leyenda de Ricardo Corazón de León se construyó sobre 3 pilares: su valor en batalla, su liderazgo en la cruzada y su rivalidad con Saladino. Estos elementos fueron amplificados por cronistas, trovadores y la cultura popular medieval. Ricardo se convirtió en el arquetipo del rey guerrero, el ideal de la caballería, el héroe de las cruzadas. Pero esta imagen es parcial. Ricardo fue un guerrero excepcional, sí, pero también fue un gobernante ausente, un rey que explotó a su pueblo para financiar sus guerras, un líder que prefirió la gloria personal al bienestar de su reino. Ricardo no construyó instituciones duraderas, no reformó leyes, no fomentó la paz, simplemente luchó, y esperó que la fuerza de su espada fuera suficiente para mantener su trono. En muchos sentidos, fue suficiente. Mientras vivió, nadie pudo desafiarlo seriamente, pero cuando murió, su reino no tenía las bases necesarias para sobrevivir sin él. Esa es la paradoja de Ricardo. Fue un gran guerrero, pero un mal rey. Fue un líder inspirador en batalla, pero un gobernante negligente en tiempos de paz. Y su legado es ambiguo. Por un lado, salvó el reino cruzado en Tierra Santa. Por otro, dejó Inglaterra vulnerable, empobrecida y dividida. Fue un héroe, sí. ¿Fue un tirano? También Ricardo fue las dos cosas, y esa dualidad es lo que lo hace fascinante. Después de la muerte de Ricardo, su figura fue romantizada hasta el punto de la distorsión. En las leyendas de Robin Hood, Ricardo aparece como el rey justo y noble, en contraste con su hermano Juan, el villano. Esta imagen es ficticia. Ricardo no era especialmente justo ni especialmente noble. Era pragmático, despiadado y obsesionado con la guerra. Pero la cultura medieval necesitaba héroes, y Ricardo, con su carisma, su coraje y su muerte trágica, encajaba perfectamente en ese molde. Los trovadores cantaban sobre sus hazañas, los cronistas exageraban sus victorias, y con el tiempo, la verdad se mezcló con el mito. Hoy sabemos más. Sabemos que Ricardo ordenó masacres. Sabemos que abandonó su reino. Sabemos que su reinado fue costoso, brutal y, en muchos sentidos, egoísta, pero también sabemos que fue uno de los comandantes militares más brillantes de su época, que enfrentó a Saladino, uno de los estrategas más grandes de la historia, y no perdió, que construyó fortalezas, lideró ejércitos
y mantuvo la lealtad de sus soldados incluso en las circunstancias más desesperadas. Ricardo fue complejo, contradictorio, humano, y eso es lo que lo hace real. No fue un héroe de leyenda, fue un hombre que usó la violencia, la fe y la ambición para forjar su propio destino, y en el proceso dejó una marca indeleble en la historia. El legado de Ricardo también se puede medir en términos de impacto político. Su ausencia prolongada de Inglaterra debilitó la monarquía, su enorme gasto militar agotó las arcas reales, y su falta de herederos directos dejó el trono en manos de Juan, cuyo reinado desastroso conduciría a la Carta Magna, uno de los documentos más importantes en la historia del derecho constitucional. Es irónico. Ricardo, que despreciaba la política interna, indirectamente contribuyó al nacimiento de instituciones que limitarían el poder absoluto de los reyes, porque Juan fue tan incompetente que los varones ingleses se rebelaron y le impusieron restricciones legales. Si Ricardo hubiera tenido un heredero fuerte, o si hubiera dedicado más atención a gobernar, quizás la historia habría sido diferente. Pero Ricardo eligió la guerra, y esa elección tuvo consecuencias. En Francia, la pérdida de territorios Plantagenet permitió a Felipe Augusto consolidar el poder real francés. Sin los recursos de Normandía, Anjou y Aquitania, Inglaterra quedó aislada, y durante siglos los reyes ingleses intentarían recuperar esos territorios, generando guerras interminables, incluyendo la Guerra de los 100 Años. Ricardo no podía prever todo esto, pero sus decisiones moldearon el futuro de Europa, para bien y para mal. Uno de los aspectos más debatidos sobre Ricardo es su vida personal. A pesar de estar casado con Berengaria de Navarra, nunca tuvieron hijos. Pasaron poco tiempo juntos, y no hay registros de afecto real entre ellos. Esto ha llevado a especulaciones sobre la sexualidad de Ricardo. Algunos cronistas medievales sugirieron que Ricardo tuvo relaciones con hombres. Un cronista escribió que Ricardo hizo penitencia pública por pecados contra un naturao, pero estas referencias son vagas, ambiguas y deben interpretarse con cautela. En la Edad Media, la homosexualidad era condenada públicamente, pero también era relativamente común en ambientes militares y cortesanos, y la línea entre amistad íntima y relación romántica era culturalmente diferente. Es posible que Ricardo fuera bisexual. Es posible que fuera asexual, o simplemente desinteresado en la vida doméstica. Lo que es claro es que Ricardo no encajaba en el molde tradicional del rey medieval, casado con herederos legítimos, y eso, sumado a su ausencia constante, generó rumores y especulaciones que persisten hasta hoy. Pero al final, lo que importaba en su época no era su vida personal, era su capacidad de liderar, de ganar batallas y de mantener el respeto de sus hombres. Y en eso, Ricardo no falló. Ricardo también fue un mecenas de las artes, amaba la poesía, componía canciones, hablaba varios idiomas y apreciaba la cultura trovadoresca de Aquitania, heredada de su madre Leonor. Esta faceta de Ricardo a menudo se olvida, porque es difícil conciliar la imagen del guerrero brutal con la del poeta sensible. Pero Ricardo era ambos, podía ordenar la ejecución de 3000 prisioneros por la mañana y componer versos por la noche. Esta dualidad refleja la complejidad de su carácter. No era un bruto sin educación. Era un hombre culto, consciente de su lugar en la historia, obsesionado con la gloria inmortal, y sabía que la gloria se alcanzaba tanto con la espada como con la palabra. Los trovadores que cantaban sus hazañas no lo hacían solo por adulación, lo hacían porque Ricardo los apoyaba, los protegía y los valoraba. Ricardo entendía el poder de la narrativa, entendía que controlar la historia era tan importante como controlar el campo de batalla, y en eso tuvo éxito, porque incluso hoy, 800 años después de su muerte, seguimos hablando de él. En Mito de Ricardo Corazón de León ha evolucionado con el tiempo de maneras fascinantes y reveladoras. En la Edad Media, era venerado como el ideal del caballero cruzado, el defensor supremo de la cristiandad contra las fuerzas del Islam. Los cronistas de su época lo pintaban como un héroe casi sobrenatural, un guerrero bendecido por Dios cuya espada nunca conocía la derrota. En el Renacimiento, cuando Europa redescubrió los valores clásicos de virtud y honor, Ricardo fue reinterpretado como un símbolo de virtud militar al estilo romano, un líder cuyo coraje personal encarnaba los ideales de la antigüedad. En la época victoriana, durante el apogeo del Imperio Británico, Ricardo se convirtió en un héroe imperial británico, un símbolo del destino manifiesto de Inglaterra para gobernar y civilizar el mundo. Los victorianos ignoraban convenientemente que Ricardo apenas había pisado suelo inglés y que hablaba francés. No inglés. Cada era reinterpretado a Ricardo según sus propios valores y necesidades culturales. Hoy, en una época más crítica con el colonialismo, el militarismo y la violencia organizada, Ricardo es visto con más matices y escepticismo saludable. Reconocemos su genio militar indiscutible, pero también su brutalidad calculada y sus masacres. Admiramos su coraje físico excepcional, pero cuestionamos profundamente su legado como gobernante y su impacto a largo plazo. Y esa es la evolución natural de cualquier figura histórica compleja. La historia no es estática ni monolítica, es un diálogo constante entre el pasado y el presente,
entre los hechos documentados y su interpretación cultural. Y Ricardo, con su vida dramática, contradictoria y épica, ofrece material infinito para ese diálogo interminable. Fue indudablemente un producto de su tiempo violento, pero también lo trascendió de maneras significativas, porque su ambición desmedida, su sed insaciable de gloria y su capacidad extraordinaria de liderazgo militar son cualidades humanas universales, reconocibles en cualquier época y cultura. Comparado con otros líderes prominentes de su tiempo, Ricardo destaca notablemente por su enfoque casi exclusivamente militar y su desinterés en otros aspectos del gobierno. Saladino, su gran rival y némesis, era no solo un comandante militar brillante, sino también un administrador extremadamente capaz que reformó la burocracia egipcia, un diplomático astuto que construyó alianzas complejas y duraderas, y un líder espiritual que unificó al mundo musulmán bajo su visión del Islam a Federico Barbarroja. El emperador del Sacro Imperio Romano era un político magistral que combinaba guerra y diplomacia, fortaleciendo el poder imperial alemán mediante una mezcla cuidadosa de fuerza militar y negociación estratégica. Felipe Augusto, el rey de Francia y ocasional aliado y enemigo de Ricardo, era un rey que expandió sistemáticamente Francia mediante matrimonios calculados, alianzas complejas y conquistas cuidadosamente planificadas, construyendo las bases del Estado francés moderno. Ricardo, en marcado contraste con todos ellos, era casi exclusivamente un guerrero de profesión y vocación. No le interesaba profundamente la administración cotidiana del gobierno. Delegaba la política interna en ministros y regentes de confianza. Ignoraba sistemáticamente la diplomacia cuando creía que podía resolverlo más rápidamente con violencia directa. Y esta unidimensionalidad aparente es simultáneamente su mayor fortaleza y su debilidad más crítica, porque ser un especialista absoluto en guerra lo hacía devastadoramente efectivo en el campo de batalla, capaz de decisiones rápidas y letales, pero también lo hacía vulnerable y casi inútil en tiempos de paz. Y cuando no podía luchar activamente, genuinamente no sabía qué hacer con su tiempo o energía. Esta es la verdadera tragedia de Ricardo. Era un genio indiscutible en un área específica, pero incompetente o desinteresado en casi todas las demás dimensiones del liderazgo. Y cuando el mundo necesitaba más que un simple guerrero, cuando necesitaba un estadista, Ricardo no pudo o no quiso adaptarse a esas necesidades cambiantes. La relación compleja entre Ricardo y Saladino ha sido objeto de fascinación romántica y análisis académico durante siglos, aunque nunca se encontraron cara a cara en persona. Su rivalidad militar y diplomática fue absolutamente legendaria en su época, y después se respetaban mutuamente como guerreros y líderes. Se admiraban desde la distancia del campo de batalla, y en algunos aspectos profundos se comprendían mejor entre ellos que con sus propios aliados nominales, que a menudo los traicionaban o decepcionaban. Saladino, como Ricardo, era un líder militar brillante con instinto estratégico excepcional, pero también era significativamente más que eso. Era un gobernante generalmente justo y equitativo, un estudioso profundo de la ley islámica y la jurisprudencia, y un hombre profundamente religioso cuya fe guiaba genuinamente sus decisiones políticas. Usaba la guerra como herramienta política cuando era necesario, pero no como fin en sí misma o como expresión de su identidad. Ricardo, en marcado contraste, parecía vivir exclusivamente para la guerra, como si el combate fuera su razón de existir. Ambos líderes eran indudablemente producto de sus culturas respectivas y las expectativas de sus sociedades, pero también eran individuos excepcionales que trascendían las limitaciones culturales normales de su época. Esta dinámica fascinante hace que su rivalidad sea única en la historia militar y diplomática. No fue simplemente una guerra más entre cristianos y musulmanes, otra cruzada religiosa. Fue un duelo personal entre dos gigantes intelectuales y militares, y aunque Ricardo no recuperó Jerusalén, su objetivo declarado, logró algo que ningún otro líder cruzado pudo lograr: obligar a Saladino a negociar términos de paz desde una posición de relativa igualdad. Eso, en sí mismo, fue una victoria estratégica significativa y un reconocimiento del respeto mutuo entre ambos. Después de Ricardo, la era dorada de los grandes reyes guerreros que lideraban personalmente desde el frente comenzó a declinar irreversiblemente en Europa. La política se volvió progresivamente más compleja, burocratizada y sofisticada. La guerra se hizo exponencialmente más costosa, requiriendo recursos financieros y logísticos que ningún rey podía gestionar personalmente. Y el liderazgo personal en batalla, arriesgando la vida del monarca, se volvió cada vez menos común y menos aceptable. Los reyes empezaron gradualmente a gobernar desde palacios fortificados, rodeados de consejos y burocracias desde campamentos militares improvisados. Ricardo fue genuinamente uno de los últimos de su especie moribunda, un anacronismo viviente incluso en su propio tiempo turbulento, porque mientras él luchaba gloriosamente en Tierra Santa, persiguiendo sueños de cruzada, Felipe Augusto construía metódicamente un estado centralizado y eficiente en Francia, sentando las bases del poder real francés.
mientras Ricardo asediaba castillos personalmente, exponiéndose al peligro. Otros reyes más pragmáticos negociaban tratados comerciales complejos que enriquecían sus reinos sin derramar sangre. El mundo medieval estaba cambiando fundamentalmente bajo sus pies, y Ricardo deliberadamente no cambió con él, resistiéndose a la evolución. Pero quizás sinceramente no quería cambiar su naturaleza esencial. Quizás conscientemente prefería morir como un guerrero glorioso que vivir décadas como un administrador aburrido y gris, y en cierto sentido profundo, logró exactamente eso con su muerte prematura. Murió como había vivido intensamente, en batalla directa, con una espada metafóricamente en la mano y enemigos físicos frente a él. Fue una muerte coherente con toda su vida anterior. Y en la Edad Media, donde la coherencia entre vida y muerte importaba profundamente, morir coherentemente era considerado una forma válida de inmortalidad cultural y espiritual. La influencia cultural duradera de Ricardo también se extiende profundamente a la literatura mundial y el cine contemporáneo. Aparece como personaje en innumerables obras medievales y posteriores. En las famosas leyendas de Robin Hood, aparece persistentemente como el rey ausente pero fundamentalmente benevolente, contrastado con su hermano malvado Juan en la monumental Divinal Commedia di Dante Alighieri. Ricardo es mencionado específicamente en crónicas históricas medievales innumerables. Su figura domina narrativamente, y en tiempos modernos, aparece constantemente en películas taquilleras, series televisivas populares y novelas históricas, que romantizan las cruzadas medievales, con diversos grados de precisión. Esta omnipresencia persistente en la cultura popular ha moldeado profundamente nuestra percepción colectiva de Ricardo como figura histórica. Para muchas personas comunes, especialmente aquellas sin formación histórica específica, Ricardo es simplemente el caballero perfecto arquetípico, el rey valiente sin miedo, el cruzado noble y puro. Pero estas representaciones culturales simplificadas ignoran sistemáticamente la complejidad real de su personaje histórico. Ignoran deliberadamente la brutalidad calculada, la negligencia administrativa y el altísimo costo humano de su reinado egoísta. Y perpetúan un mito romántico simplificado que tiene poco que ver con la realidad documentada. La historia real de Ricardo, basada en fuentes primarias, es genuinamente más interesante que el mito popular, porque muestra a un hombre brillante militarmente, pero profundamente imperfecto humanamente. Un líder excepcional en batalla, pero profundamente limitado en visión política. Un guerrero que aterrorizó efectivamente a toda Europa, pero que no pudo controlar adecuadamente su propio reino insular. Esa es la verdadera historia compleja y matizada. Y es infinitamente más valiosa históricamente que cualquier leyenda simplificada y romántica que ignore sus defectos fundamentales. Ricardo también representa vívidamente el dilema eterno del liderazgo político que confronta a todos los gobernantes. ¿Es fundamentalmente mejor ser amado o temido por tus súbditos? Maquiavelo más tarde formalizaría esta pregunta, pero Ricardo la vivió instintivamente. Ricardo eligió conscientemente el temor como su estrategia principal. No buscaba activamente el amor genuino de su pueblo común. Buscaba exclusivamente su respeto basado en miedo, y lo obtuvo sistemáticamente mediante demostraciones constantes de fuerza brutal. Esta estrategia funcionó efectivamente durante su vida relativamente corta, pero después de su muerte prematura, dejó un vacío de poder imposible de llenar adecuadamente. Porque el temor que inspira un líder es fundamentalmente personal e intransferible. No se transfiere automáticamente a herederos o sucesores. Cuando Ricardo murió inesperadamente, el miedo que inspiraba murió simultáneamente con él, y Juan, su desafortunado sucesor, simplemente no podía replicar ese temor efectivo. No tenía el carisma natural de Ricardo. No tenía el talento militar probado, no tenía la presencia física imponente, y sin esas cualidades esenciales, el poder territorial Plantagenet se derrumbó rápidamente. Esto plantea una pregunta histórica fundamental. ¿Construyó Ricardo realmente algo duradero y sustentable? ¿O simplemente sostuvo temporalmente su imperio fragmentado con pura fuerza de voluntad individual, condenándolo inevitablemente al colapso una vez que esa voluntad personal desapareció con su muerte? La respuesta honesta probablemente es la segunda opción menos halagüeña. Ricardo fue esencialmente un líder transitorio, brillante deslumbrantemente en su momento específico, pero sin visión estratégica a largo plazo o instituciones duraderas, y esa es otra paradoja fundamental de su vida contradictoria. Su éxito inmediato garantizó su fracaso a largo plazo. Si evaluamos a Ricardo puramente como comandante militar profesional, ignorando sus deficiencias como gobernante, pocos líderes en toda la historia medieval europea pueden compararse favorablemente con él. Su capacidad excepcional de improvisar bajo presión, de motivar efectivamente tropas desmoralizadas y de tomar decisiones cruciales bajo presión extrema era absolutamente extraordinaria y ampliamente reconocida. La famosa marcha difícil de Acre a Jaffa,
bajo constante acoso enemigo implacable. Es estudiada todavía en academias militares modernas como ejemplo perfecto de disciplina férrea y estrategia móvil. La crucial batalla de Arsef es analizada como un caso de uso perfecto del timing preciso en combate medieval, y la construcción innovadora de Cheto Galliard demuestra claramente su comprensión sofisticada de la arquitectura defensiva avanzada. Ricardo no solo peleaba instintivamente, pensaba estratégicamente, calculaba cuidadosamente y ejecutaba sus planes con precisión absolutamente letal. Estudiaba el terreno meticulosamente antes de batalla, comprendía profundamente la psicología del combate y sabía exactamente cuándo atacar agresivamente y cuándo retirarse estratégicamente. Pero el genio militar indiscutible no equivale automáticamente a grandeza como gobernante efectivo, y esa es la distinción crucial que debemos mantener. Ricardo fue un general absolutamente excepcional, probablemente uno de los mejores de su siglo, pero fue un rey objetivamente mediocre en casi todos los otros aspectos del gobierno, porque gobernar efectivamente requiere mucho más que simplemente ganar batallas espectaculares. Requiere construir consenso político delicado, administrar eficientemente recursos limitados y planificar cuidadosamente para generaciones futuras. Y en todos esos aspectos esenciales del buen gobierno, Ricardo falló completamente o simplemente no intentó seriamente cumplir sus responsabilidades básicas como monarca. Uno de los aspectos más trágicos y humanamente conmovedores de la vida de Ricardo es su relación profundamente disfuncional con su familia inmediata. Traicionó brutalmente a su propio padre en sus últimos años. Fue traicionado posteriormente por su hermano menor favorito, y nunca tuvo hijos propios legítimos que continuaran su línea. Su familia extendida fue esencialmente un campo de batalla emocional constante y agotador. Nadie confiaba genuinamente en nadie dentro del clan Plantagenet. Todos competían ferozmente por poder limitado, y esa dinámica tóxica destruyó sistemáticamente la dinastía Plantagenet desde adentro, debilitándola fatalmente. Ricardo internalizó profundamente esa desconfianza endémica desde muy joven. Aprendió tempranamente que la lealtad familiar es extremadamente frágil y condicional, que la familia es principalmente una herramienta política útil, no un refugio emocional seguro, y vivió toda su vida de acuerdo estricto con esa lección amarga. Nunca confió completamente en nadie, ni siquiera en aliados cercanos. Nunca mostró vulnerabilidad emocional públicamente, y murió esencialmente solo, rodeado técnicamente de soldados leales y sacerdotes ministrantes, pero sin amor real genuino o conexión emocional profunda. Esta soledad existencial es quizás el precio personal más alto y doloroso de su ambición desmedida. Ganó innumerables batallas militares, ganó gloria internacional duradera. Su nombre se convirtió en sinónimo de valor, pero perdió completamente la conexión humana genuina y el amor incondicional, y en los últimos momentos agonizantes de su vida relativamente corta, enfrentando la gangrena implacable y el dolor físico insoportable, quizás se preguntó honestamente si todo ese sacrificio realmente valió la pena al final, si la gloria valió la soledad, si el poder valió el amor. Nunca lo sabremos con certeza qué pensó en esos momentos finales. El impacto económico devastador del reinado de Ricardo fue absolutamente catastrófico para Inglaterra como nación. Los impuestos extraordinarios que recaudó agresivamente para financiar la cruzada empobrecieron dramáticamente al país entero. El enorme rescate pagado desesperadamente por su liberación del cautiverio alemán agotó completamente las reservas nacionales acumuladas, y las constantes guerras prolongadas contra Francia consumieron recursos preciosos sin generar beneficios económicos claros o territorios permanentes. Inglaterra, al final desafortunado del reinado de Ricardo, estaba completamente exhausta física y espiritualmente, financieramente arruinada, sin esperanza inmediata, y políticamente inestable peligrosamente. Ricardo había extraído sistemáticamente todo lo que podía de su reino insular, y no dejó prácticamente nada positivo a cambio de ese sacrificio. No construyó infraestructura duradera que beneficiara al pueblo, no reformó instituciones gubernamentales obsoletas, no fomentó activamente el comercio internacional lucrativo. Simplemente tomó recursos constantemente, y cuando ya no había nada más útil que tomar o confiscar, murió convenientemente. Esta explotación sistemática tiene un nombre técnico moderno en extractivismo económico puro. Ricardo trató efectivamente a Inglaterra como una mina temporal de recursos humanos y financieros, no como un reino que merecía cuidado paternal y desarrollo sostenible. Y las consecuencias económicas negativas de esa mentalidad extractivista duraron literalmente décadas después de su muerte. Bajo el gobierno incompetente de Juan, Inglaterra se empobreció aún más dramáticamente, y solo con reformas administrativas posteriores, implementadas gradualmente, el país pudo finalmente recuperarse económicamente. Ricardo nunca pensó seriamente en el largo plazo estratégico, solo en la próxima batalla inmediata o la próxima crisis, y esa miopía estratégica fundamental define completamente su legado económico negativo
como monarca irresponsable, a pesar de todas sus fallas obvias como gobernante, sus deficiencias morales y sus errores estratégicos. Ricardo sigue siendo recordado ampliamente, con admiración genuina incluso hoy. ¿Por qué persiste esta admiración? Porque representó algo que la humanidad siempre ha valorado instintivamente a través de culturas: el coraje físico absoluto frente al peligro mortal. En un mundo donde la mayoría de las personas ordinarias viven inevitablemente con miedo constante a diversos peligros, Ricardo vivió aparentemente sin ningún miedo visible, o al menos lo parecía públicamente en sus acciones. Cargaba personalmente al frente de sus ejércitos en batalla. Enfrentaba peligros mortales que otros líderes prudentemente evitaban, y nunca retrocedió visiblemente ante ningún desafío militar. Ese tipo de valentía física excepcional es genuinamente rara en cualquier época, e inspira admiración universal. Incluso si esa valentía es objetivamente autodestructiva a largo plazo, incluso si es profundamente irresponsable para un monarca, porque el coraje puro, en su forma más destilada, es magnético emocionalmente, y Ricardo lo poseía en abundancia casi sobrenatural. También había algo casi mítico en su figura física imponente, alto significativamente para su época, fuerte muscularmente, con presencia física naturalmente imponente. Parecía literalmente nacido para la guerra y el combate. Y esa imagen poderosa, combinada estratégicamente con sus logros militares documentados, cementó permanentemente su lugar privilegiado en la imaginación colectiva europea. Ricardo no fue simplemente un rey más entre muchos, fue un símbolo cultural duradero, un ideal platónico del guerrero perfecto. Y los ideales culturales, a diferencia de los hombres mortales de carne y hueso, no mueren nunca completamente. Persisten generacionalmente, transmitiéndose a través de historias, canciones y leyendas que evolucionan constantemente, pero mantienen su núcleo esencial reconocible. Al final del análisis, la pregunta clave más importante sobre Ricardo es fundamentalmente esta: ¿qué buscaba realmente en su vida? ¿Gloria militar imperecedera? ¿Redención espiritual por pecados? ¿Escape psicológico de algo? Quizás buscaba simultáneamente las tres cosas sin distinguirlas claramente. Ricardo vivió en constante movimiento físico y mental, en constante conflicto externo e interno. Nunca se detuvo voluntariamente. Nunca descansó satisfecho, y eso sugiere fuertemente que estaba huyendo psicológicamente de algo profundo. Tal vez de la responsabilidad abrumadora de gobernar pacíficamente, tal vez de la complejidad emocional inevitable de las relaciones humanas íntimas, o tal vez simplemente de sí mismo y sus propios demonios internos, porque en la guerra organizada, todo es relativamente claro y binario. Hay enemigos identificables, hay aliados temporales. Hay objetivos militares concretos. El éxito y el fracaso son medibles objetivamente. Pero en la paz civil, en la vida doméstica cotidiana, todo es inevitablemente ambiguo moralmente. Las decisiones son complejas. Los resultados son inciertos. Y Ricardo aparentemente odiaba profundamente la ambigüedad moral. Prefería la certeza brutal de la espada, la claridad simple del combate directo, el mundo binario de victoria o derrota, y pagó el precio personal completo de esa preferencia psicológica. Murió joven prematuramente, a los 41 años. Murió esencialmente solo, sin amor, y sin herederos legítimos que continuaran su legado. Pero murió crucialmente en sus propios términos, no en términos impuestos por otros. Y quizás para un hombre como Ricardo, eso era genuinamente suficiente y satisfactorio. No buscaba conscientemente una vida larga y tranquila, buscaba explícitamente una vida gloriosa y memorable, y la tuvo indiscutiblemente, aunque fuera breve y costosa. Ricardo Corazón de León fue simultáneamente muchas cosas contradictorias. Guerrero implacable en rey ausente, cruzado fanático poeta, sensible tirano, brutal hero cultural, y en cada una de esas facetas múltiples y contradictorias, fue absolutamente excesivo, llevando todo al extremo. Nunca hizo nada a medias, o con moderación. Cuando amaba algo, lo amaba con pasión consumidora total. Cuando odiaba a alguien, lo odiaba con furia implacable. Y cuando luchaba en batalla, luchaba literalmente hasta la muerte sin reservas. Esa intensidad emocional y física extrema es fundamentalmente lo que lo hace inolvidable históricamente. No fue un rey perfecto según ningún estándar razonable. Ni siquiera fue un buen rey competente, en muchos sentidos importantes del buen gobierno. Pero fue extraordinario indiscutiblemente, excepcional, único. La historia colectiva recuerda persistentemente lo extraordinario y excepcional, no lo ordinario y común. Recordamos a Alejandro Magno, no a los administradores competentes pero aburridos. Recordamos a Napoleón, no a los burócratas eficientes. Y recordamos a Ricardo, hoy, más de 800 años después de su muerte prematura, en 1199,
Seguimos hablando activamente de Ricardo. Seguimos debatiendo académicamente su legado complejo. Seguimos genuinamente fascinados por su vida dramática, porque su historia personal toca algo profundo e instintivo en la psique humana universal. La necesidad existencial de gloria que trascienda lo mundano, el deseo ardiente de trascender la mortalidad física inevitable, y la voluntad férrea de sacrificarlo absolutamente todo por un ideal superior. Ricardo sacrificó conscientemente su reino descuidado, su familia disfuncional, y finalmente su propia vida relativamente joven. A cambio de esos sacrificios enormes, obtuvo inmortalidad cultural garantizada. Y en el balance final honesto, quizás para un hombre como Ricardo, con sus valores y prioridades específicas, fue genuinamente un buen trato aceptable. Porque mientras recordemos colectivamente su nombre legendario, mientras contemos y recontemos sus batallas épicas, mientras nos maravillemos ante su audacia temeraria, Ricardo Corazón de León seguirá viviendo efectivamente, no como un hombre mortal de carne y hueso vulnerable, sino como lo que siempre quiso desesperadamente ser desde su juventud: una leyenda imperecedera, un símbolo eterno, un ideal inmortal del guerrero perfecto que nunca se rinde, nunca retrocede y nunca acepta la derrota mientras tenga aliento. Así termina la historia de Ricardo Corazón de León, en un rey que vivió para la guerra y murió lejos de su trono. Mientras su nombre se convirtió en leyenda, su reino aprendió que incluso los guerreros más temidos no pueden escapar al destino. Si esta historia te acompañó esta noche, descansa. El poder del pasado ya ha cumplido su propósito.